¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Independencia Financiera, el canal de las finanzas, la economía, emprendimientos y mucho, pero mucho más. Mi nombre es Patricio, para aquellos que no me conocen, y hoy vamos a hablar con nuestro experto, el señor Rodrigo Sebastián, porque realmente él le va a explicar muy bien este tema que siempre tiene tanto peso en el mundo. Pero vamos a dejar que lo presente él. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola Patricio, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Con ansias, ¿eh? Estaba esperando este tema que me parece muy interesante. El tema de la... Inflación. Exactamente. La Pero esta inflación vez en el tiene mundo, un, ¿no? tiene un, tiene un condimento distinto, porque no estamos hablando de la inflación típica de Venezuela o de Mm. Argentina o de algún país africano. ¿Qué país tuvo una inflación interesante en el 2021? Pues bueno, más bien podemos hablar de una ensalada de países, ¿no? Estamos en una situación, Patricio, bastante interesante de estudio para los economistas, sobre todo para los Claro, estudiantes actualmente de economía, porque estamos viviendo un proceso inflacionario global. global. Sí, sí, Claro, sí, porque sí. esta vez fue afectado el país más importante del mundo. Estados Unidos mostrando niveles de inflación del 7%. Una locura. Para Sí. ellos, el 7. Tengo entendido que es la más alta de los últimos 40 años, más o menos. Efectivamente, el registro habla de la más alta de 39 años, para ser preciso, entonces son Tremendo. prácticamente 40 años, como bien dices, y es importante, digamos. ¿Por qué es importante esto, Patricio? Porque, a ver, primero por ser la primera potencia mundial económica, es el país de donde desprende la divisa que se utiliza internacionalmente como medio de pago, que es el dólar americano. Y segundo, porque genera un ruido que obviamente no va a ser menor y no está siendo menor para todos los demás países del planeta. Sumado a eso, eh, eh, sumado a eso vienen muchos cuestionamientos respecto a cómo la Reserva Federal fue manejando el tema monetario, la política monetaria durante la pandemia y que hoy día nos tiene con esta inflación del 7%. Pero son varios temas acá porque igual hay que analizar países como en la situación en Europa, en América Latina, en Chile, en México, en Perú. Digamos que este tema está siendo muy interesante, incluso el tema más, el país donde la situación ha sido más grave es en Turquía, donde la inflación, o sea, el costo de la vida ha aumentado un 36%. Mirá vos. Es brutal, o sea, eh, la verdad es que da para mucho recortar acá. ¿Esto tiene que ver con el efecto post-pandemia? Así es, así es. Ah, Porque, a ver, las causas siempre es una sola. ¿Ya? Siempre es una sola, pero esa una sola se puede explicar en muchas, ¿no? Eh, ¿qué es lo que ha pasado? Primero que todo, eh, durante la pandemia los países hicieron muchas ayudas sociales, o sea, muchos estímulos para, obviamente, salvaguardar a sus ciudadanos de la pandemia. Acá en Chile, en Estados Unidos, en Japón, etc. Y la gente redujo su producción por, obviamente, el encierro, ¿no? Gente que ya no iba a trabajar, sin negocios que literalmente cerraron, restaurantes, montones. Y, por supuesto, en los bancos centrales, por ejemplo, en Estados Unidos, mantuvieron la tasa prácticamente, tasa de interés a cero, para seguir creando estímulos para levantar la economía. Sumado a ello, apareció justamente por todo el tema de la pandemia una crisis de semiconductores. Sabemos que el país más importante y mayor productor de semiconductores, que es un país entre comillas, Taiwán, justamente redujo su producción y el mundo ha quedado en escasez de semiconductores, lo cual ha producido un aumento ah, del precio, claro, mirá vos. de automóviles, de computadores, de laptops, todo, y toda la cadena fabril ha sido afectada. Por otro lado, tenemos también una crisis de contenedores, donde donde el tema del transporte marítimo también ha sido afectado, aumentando también los precios. Y también hemos tenido esta impresión
digamos, llamémoslo coloquialmente así, ¿no? Realmente es emisión masiva de dólares al mercado en el segundo semestre del año pasado por parte perdón, eh, eh, ¿cómo se llama? El segundo semestre del 2020 por parte de Estados Unidos, donde se incrementó artificialmente un 20% de la masa monetaria en dólares y por lo tanto a la economía. Por lo tanto, eso genera inflación, porque a mayor masa monetaria aumenta la inflación. Cuando la velocidad... ¿Dijiste 20 más o menos? Exactamente, segundo semestre del 2020 se incrementó un 20% de masa monetaria. Es Uf, decir, se había, por dar un ejemplo, para que se entienda, $1.000.000 en el mercado, se crearon 20 millones de dólares, 200.000 dólares más de la nada, con la misma capacidad, digamos, de incremento de producción. Entonces, por lo tanto, cuando la velocidad de incremento de la masa monetaria es mayor a la de la producción, se produce ese spread llamado inflación. Entonces, claro. todos estos estímulos para mantener el barco, digamos, a flote con todo esto, todo lo que nos ha pasado en la pandemia, las crisis de los contenedores, de los semiconductores, sobre todo que ha afectado mucho, y el componente de ahora de 2022, de inicio de 2022, y de segundo semestre de 2021, que es la reactivación económica de golpe, ha producido de que hay una mayor demanda de productos y por supuesto los precios se elevan, ¿no? Claro. Y por supuesto las decisiones de política monetaria de cada país en cuestión pues, han ido variando mucho. En Chile tuvimos, por ejemplo, retiros de fondos de AFP, fondos de pensiones. Mucha gente retiró hasta el 100% de sus fondos. Tuvimos también, Por miedo. claro, tuvimos también el tema de las ayudas económicas del IFE, que fue un sueldo que dio el gobierno. Sí, acá también, el IFE, los IFE. Claro, entonces, ¿qué pasó? De que los gobiernos salieron a endeudarse con el Fondo Monetario, por ejemplo, y esa deuda hoy hay que pagarla. Entonces, todo ha sido toda una serie de situaciones que han provocado que hoy día tengamos estos niveles de inflación en nuestros países. En México se aumentó la tasa de interés a 5 puntos base, está en inflación muy alta, en Perú también la inflación muy alta, en Chile llegamos al 7,2% de inflación el año 2021, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el Banco Central aumentando las tasas de interés. No hemos podido controlar la inflación, a pesar de, como repito, de toda la política monetaria contractiva que ha tenido el Banco Central tratando de aplacarla. Y hoy día, en enero, el IPC, enero 2022, el IPC registró un 1,2% de inflación. O sea que solamente en enero. Solamente en enero, entonces la cosa Ah, no se está deteniendo. O sea, y por lo tanto incluso se está hablando de realizar una reunión, digamos, extraordinaria del Banco Central, porque la reunión de política monetaria se hace en marzo y se está hablando de hacerse ahora en febrero para claro, aplicar, anticiparlo. aumentar los tipos de interés y tratar de ir frenando en alguna forma que la inflación no se siga escapando. Entonces, es una Más del situación... 1% en enero. Me quedó esa cifra, ¿no? En Chile es algo muy alto. Es muy alto porque si tú proyectas eso, Proyectás 12 y pico. exactamente. Es Para una ser locura. exacto, 14,4 si es Oh, 1,2. tremendo. Claro, Tremendo si, sería. si todos los meses es 1,2 son en interés simple, Sí. son Bueno, acá, 14,4%. bueno, en Argentina tengo que anduvo en el 4, en el 5, que más o menos son los números que estaban viniendo, ¿no? Pero sí, en Argentina fue 52, creo, 50% 2021 y bueno, el 2022 dicen que va a ser más alta. Claro, Eh, vos fíjate los efectos cómo vienen después, ¿no? Es increíble. Mira, ese es un tema muy importante lo que acabas de decir. La inflación no se nota, no, a ver, tú emites masa monetaria, Sí, realizas ayudas económicas, mantienes tasas de interés bajas y no se ve al otro día. Se estima que son 6 meses que se tarda en reflejarse. claro, ¿Entiendes? claro. Entonces como, no, 6 meses más conversamos. Y claro, y ahora se Sí, está sí. empezando esta bola de nieve que es por eso Estados Unidos ya Pero hay tiene que, varios efectos que pueden producir igual. exactamente, Tipo, Estados dice Unidos tiene que inflación, ahora la vamos frenarla. a enfriar. Entonces, todos esos son efectos derivados. Absolutamente, absolutamente. Y ahora la Reserva Federal de Estados Unidos tiene que empezar a tomar decisiones. Se empieza a hablar de ya empezar a aumentar los tipos de interés para reducir la demanda de dinero y, por supuesto,
con eso... Para que el dinero se haga más caro. Exactamente. O sea, reducir la oferta monetaria, perdón, Claro. para que el dinero se haga más caro y reduciendo. Pero eso tiene un efecto contradictorio también. Esto es muy jodido, Patricio, porque si tú aumentas la tasa de interés para que el dinero sea más caro, tienes menor liquidez para inyectar al mercado. Si tienes menor interés, te cuesta más también invertir en crecimiento. ¿Cómo vas a crecer si no puedes acceder al dinero para invertir? Es difícil encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Del yin y el yang ahí. Exacto. Esa es como siempre el objetivo, ¿no? Lo más jodido de la economía, ¿no? Exactamente, es encontrar el punto de equilibrio entre cuánto fijo de tasa de política monetaria versus cuánto puede crecer la economía y ahí es donde tenemos que buscar ese punto y claro, en el fondo los bancos centrales tratan de predecir a cómo va a ir el crecimiento económico de acuerdo al tipo de interés que vaya a fijar. Pero eso nunca se puede saber con exactitud. Estados Unidos apostó por tasas muy bajas, aumentando por un crecimiento económico brutal, que obviamente era muy raro que se diera, no se dio, y por lo tanto ahora estamos viendo temas inflacionarios. Y por lo tanto ahora tiene que aumentar las tasas, pero si aumenta las tasas podría afectar el crecimiento. Yo creo que tiene que aumentar las tasas de forma gradual, de tal forma que no sea una terapia de shock. Y poco a poco, y de tal forma en una meta, por ejemplo, a 24 meses, ir reduciendo la inflación con la herramienta que se tiene, que es con los tipos de interés, midiendo cómo va el crecimiento económico. Claro. También. Bien. ¿Y hay algún país que haya escapado de esto? Vos me decís que fue global, ¿no? Mira, generalmente cada uno a su medida, ¿no? Cada uno a su medida, de acuerdo a las decisiones de los bancos centrales. Hay bancos centrales que hicieron un esfuerzo de mantener tasas ¿cómo se llama? De tasas de política monetaria muy altas, pero es que lo que pasa es que es una por otra. Hay países que por ejemplo, tuvieron muy bajo nivel de inflación, como Japón, Suiza e Israel, que son los tres países, digamos, que presentaron menor tasa de inflación, pero también sus economías se fueron bastante lastimadas, sobre todo la de Japón, ¿no? Suiza se mantuvo bastante bien, digamos. Entonces, es complicado el tema porque tú haces la apuesta entre que tienes un problema así, empiezas a aumentar las tasas de interés, pero eso reduce la inversión, se te empieza también a incrementar la cotización de tu divisa. Si tu divisa está muy cara, entre comillas, para el mercado, pierdes competitividad con las exportaciones. Y es todo, digamos, un cuento que se tiene que siempre buscar un equilibrio. Exacto. Buenísimo, Rodrigo. Creo que lo explicaste muy bien. ¿Querías agregar algo más? No, creo que el tema quedó bastante claro. Creo más que o menos eso. Hay que ir viendo cómo va reaccionando la Fed. Yo creo que va a ir aumentando las tasas de interés año de forma 2022, gradual. vos fíjate, por eso te decía el efecto tardío. El coronavirus fue 2020, estamos en 2022. Claro. Empezando, pero pasó más de un año, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta el mercado en lo que va este año. Sí, yo creo que va a ser sano que la Fed empiece a aumentar las tasas, pero de forma gradual y también Claro, no tan. Claro, vaya midiendo cómo va reaccionando el desarrollo de la economía y poco a poco ir tratando de regular, encontrando el punto de equilibrio perfecto y ir regulando la inflación y que año a año vaya bajando. No va a ser Esto también afecta, por ejemplo, a las acciones de las empresas, ¿no? Efectivamente, la bolsa también tuvo un disparo enorme de aumento de capitalización durante la pandemia, pero hoy día está mostrando también un pequeño retroceso porque el crecimiento Una corrección importante. Fíjate, claro, el S&P 500, bueno, claro, tremenda corrección que está teniendo todavía. es que, veámoslo así, cuando tú mides las curvas de crecimiento de capitalización en la bolsa versus el crecimiento real de la economía real, pues hay una divergencia, o sea, una diferencia importante. La inclinación ¿cómo se llama? De la curva del S&P es mucho mayor a la del crecimiento de la economía real y eso tendrían que estar muy paralelas, muy cercanas. Entonces, por lo tanto, el S&P tiene que, y naturalmente va a regular, va a corregir, como tú dices,
acercándose a la economía real para después ya retomar su velocidad correspondiente, o sea, para que sea más o menos equilibrado. Entonces es eso, no es que el mercado se vaya a acabar el mundo, ni que la bolsa vaya a desaparecer, ni que no, es que No, tiene no, que no. corregir a sus niveles, a los niveles Ni que le siquiera realmente le estamos hablando de corresponden. colapso, nada que ver. No, no, para nada. Es que Para nada. tiene que equilibrarse, tiene que llegar a su crecimiento normal, ¿no? No es sostenible, no es sostenible una situación en particular, ¿no? Entonces, ese es el tema, básicamente. Buenísimo, Rodrigo. Bueno, la verdad que ha sido muy amable, muy completo y esquemático en tu explicación. Vamos a mandarle un gran saludo a nuestros suscriptores y vamos a invitar a aquellos que todavía no están suscritos que se suscriban al canal. Así van recibiendo todas las noticias, las novedades que vamos subiendo, todo el material de nivel que vamos subiendo y que dejen sus comentarios. Será hasta pronto, Rodrigo. Hasta pronto, Patricio, hasta pronto, comunidad. Un abrazo a todos. Abrazo.